buenas tardes, ya casi noches. Es un privilegio volver a estar con ustedes aquí en este retiro con la Iglesia Hispana de Tri-City. Mi nombre, como lo estaba diciendo el pastor Luis, mi nombre es Esteban y yo soy de Colombia, y con el pastor Luis nos conocemos desde el 2019, allá a través de sus hijos prácticamente fue que nos conocimos, y bueno, ha sido una bonita amistad, ha sido un privilegio también servir. Ha estado un par de veces en la celebración de Acción de Gracias, y bueno, aquí sobre todo en el retiro, y es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo este fin de semana. Como ustedes saben, ¿no? El deseo mío de poder estar aquí es servirles, no solamente desde aquí en la enseñanza, sino también, como estaba diciendo el pastor Luis, el tiempo libre que tenemos durante la cena, en el barco. O sea, estamos para servir. Si tiene preguntas, quiere hablar de teología, de Biblia, de la vida, pues esos espacios son muy, muy bonitos para poder compartir, y que sepan que Pastor Luis, ¿no?, y los otros hermanos que están en el liderazgo, pues estamos aquí para servirles y ayudarles y animarles como podamos. Y también es bonito siempre ver esa mezcla de hombres jóvenes, ¿no?, como Daniel, ¿no?, y los hijos del pastor Luis y otros, y también otros hombres que ya están más grandes, ¿no?, más maduros en la vida. Para uno de joven eso es muy bueno, porque uno en cierto sentido me identificaba algo con lo que decía Daniel, porque o sea, mi papá es prácticamente igual, no es esclavo del alcohol, y por muchos años vivió en otro país. O sea, no estuvo ahí en mi adolescencia para criarme, y uno siempre de hombre, uno siempre está buscando otros hombres, ¿no?, que uno pueda imitar, que uno pueda seguir, y desafortunadamente muchas veces en hogares donde el papá no está presente, lo que uno tiene de niño presente son malas compañías, ¿no?, malos hombres, malos ejemplos, y aprende uno eso, y bueno, eso genera muchísimo caos en la sociedad, en la familia, en la vida personal. Pero estos espacios son muy buenos, aún para nosotros como hombres jóvenes, que hay hombres mayores a los que uno puede ver. Y la verdad, yo cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana tenía como 16 años, y hubo hombres, y todavía hasta el día de hoy hay hombres clave que yo puedo mencionar, que eran para mí un referente de cómo es un hombre piadoso, de qué debía ser un hombre, etcétera, etcétera. Y digámoslo así, eran retiros de hombres, en los servicios en los dominicales, que uno podía hablar con estos hombres y aprender de ellos. Entonces, animar a los jóvenes y también a los adultos, tengan eso presente. Ustedes a lo mejor no son conscientes de eso, pero los jóvenes, los hombres jóvenes de la iglesia los están mirando a ustedes, ¿no?, a los que dirigen, a los que están asistiendo a la iglesia y todo eso, porque uno siempre está buscando a quién imitar, uno siempre está buscando ese ejemplo para uno seguir. Y pues es precisamente el tema del retiro, ¿no? La enseñanza en la iglesia local, la importancia de eso, no solamente desde el ejemplo, desde la práctica, ¿no?, el hábito de cómo vivimos, sino obviamente también con las escrituras propiamente. Entonces, siempre hablamos de la iglesia, ¿no?, como una familia, y lo es, ¿no? Hay hombres, hasta el sol de hoy en la iglesia donde yo me congrego, ahí en Grace Community Church, hay hombres que yo tengo como referentes, que si yo necesito algo de finanzas, de familia, de piedad, de Biblia, yo los busco a ellos, porque uno también tiene que reconocer su ignorancia, ¿no?, su inexperiencia, y en humildad buscar a otros hombres y preguntarles, ¿no?, hey, ¿cómo le haces con esto? ¿Cómo manejas tu horario? ¿Cómo evalúas este tipo de cosas? ¿Cómo ahorras con tus finanzas? Y todo eso no, ayuda al crecimiento espiritual, ayuda a la madurez. Entonces, a los hombres maduros que están aquí, por no llamarlos viejos, ¿no?, los hombres maduros, tengan eso presente, de que ustedes son un referente en sus propios hogares, en la iglesia, y los hombres jóvenes miren esos hombres y busquen aprender de ellos, busquen, ¿cierto?, que ellos también les enseñen. De hecho, esa es la manera más fácil en la que uno puede, digámoslo así, definir el discipulado.
No, el discipulado prácticamente uno lo puede explicar así. Uno tiene que buscar hombres que sepan más que uno, que tengan más experiencia que uno y aprender de ellos. Y eso que uno aprende de ellos, uno va y busca a otros hombres que tienen menos experiencia, que son más nuevos en la fe, que son más inmaduros, y uno les comunica a ellos lo que uno ha aprendido. Y eso es como el círculo completo. Hombres maduros, mayores, sabios, enseñándole a otros, y ellos le enseñan a otros que son aún más inexpertos, más nuevos en la fe, bebitos espirituales, ¿no? Como se les dice. Y prácticamente uno puede definir el discipulado, la enseñanza como eso. Entonces, nada, ese es el tema que vamos a estar viendo, la importancia de la enseñanza en la iglesia local. Y solamente para comenzar, obviamente, vamos a hablar de eso, de la importancia, ¿no? Y la importancia de eso viene porque la Biblia como tal es la que nos dice eso. La Biblia nos indica la importancia de la enseñanza en la iglesia local. Y si usted se pone a pensar en eso, eso no es algo solamente del Nuevo Testamento. Toda la escritura, de principio a fin, presenta un llamado a enseñar y a comunicar las escrituras. Y podríamos simplemente ahí, para ir comenzando a entrar en materia, pregunta, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? A ver si se acuerdan. Moisés, ¿cierto? Moisés escribe esos primeros 5 libros de la Biblia, e incluso cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, se los da no para que los escriba en una tabla de piedra y los guarde para él. ¿Para qué le da Dios a Moisés los 10 mandamientos? Para que los comunique, ¿no? Para que se los enseñe al pueblo. Entonces, la idea de enseñanza, la idea de la doctrina, la idea de la instrucción es una idea que viene de Dios, es una idea divina. Dios mismo es el que establece ese principio. Toda verdad, toda revelación divina proviene de Dios. Y Dios la da, la comunica a hombres para que los hombres comuniquen, enseñen esa verdad divina que tiene su fuente en Dios. Y hay un pasaje muy clave para eso y es Deuteronomio 6. Mire ahí rápido conmigo, Deuteronomio 6. Incluso el mismo nombre de Deuteronomio, les recuerdo que ese nombre significa segunda ley. Eso es lo que Deuteronomio significa. Y en Deuteronomio tenemos la segunda vez que Moisés predica los 10 mandamientos. La primera vez que Moisés predica los 10 mandamientos es en Éxodo 20 y la segunda vez donde él lo hace es en Deuteronomio. Por eso su nombre, ¿no? Deu de 2 y nomio de ley. Por eso Deuteronomio es segunda ley. De nuevo, la segunda vez que Moisés predica, expone los 10 mandamientos o el pacto con Israel, que ahora le llamamos antiguo pacto. Pero después de el capítulo 5, donde está propiamente los 10 mandamientos repetidos, mire lo que hace Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Deuteronomio 6. Obsérvelo, Deuteronomio 6 en adelante dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Que qué? Que los enseñase. ¿Quién da la orden de la enseñanza? No es algo inventado por el hombre. Dios da la orden de enseñar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Y el propósito de la enseñanza no es solamente comunicar la verdad de Dios. Mira que tiene un propósito, aquí lo vemos en el verso 1. ¿Para qué? Y eso nos muestra propósito. ¿Para qué enseña los mandamientos? Y mira lo que dice el texto: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, el propósito de la enseñanza, que tiene su origen en Dios, Dios es el que da el mandamiento de enseñar, es para que la audiencia, para que el que escucha
pueda poner por obra, a eso le llamamos ¿qué? Obediencia, para que pueda obedecer lo que Dios manda que se enseñe. El verso 2 también nos dice, para que temas a Jehová, guardando ¿qué? ¿Qué dice? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te mando. Entonces aquí muy claramente lo vemos. ¿Quién da la orden de enseñar la verdad bíblica? Dios. ¿Y con qué propósito entonces enseñamos la verdad bíblica? Para que la gente obedezca y para que la gente tema a Dios. Y ahí está, hermanos, piensen en eso. Si usted quiere usted ve que una persona está andando en pecado, que no está reconociendo al Señor en su vida, ¿cuál es la solución a eso? Hay que enseñarle la Escritura. Hay que enseñarle los mandamientos de Dios, porque el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es que la gente obedezca a Dios y puedan temer a Dios, ¿no? Como lo está diciendo aquí Moisés. Pero aquí hay muchísimo en este pasaje, pero quiero que mire el verso 4. Saltemos al verso 4. Observe el verso 3, una bendición en esto. Hay bendición en enseñar la verdad bíblica, en obedecerla, en temer al Señor. Mira el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. De nuevo, ¿cómo llamamos eso? Obediencia. No, cuida de ponerlos por obra. Eso lo llamamos obediencia. Y obedecer la verdad de Dios trae bendición. Aquí lo vemos en el verso 3. Dice, para que te vaya bien en toda la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Muy fácil. Les pregunto esto. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser bendecida por Dios? Obedecer. Pero la gente, ¿cómo va a obedecer la palabra si no la conoce? Entonces, ¿qué hay que hacer para que la gente conozca la palabra? Exacto. Tenemos que estudiarla para poder entonces transmitirla, comunicarla. Y de nuevo, es el mandamiento de Dios. Pero mire lo enfático que es Dios en el aspecto de la enseñanza. Mire el verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está el asunto. Usted sabe, este versículo 4, Deuteronomio 6:4, es de los versículos más importantes para los judíos. Es de los versículos, digámoslo así, claves del Antiguo Testamento y particularmente del libro de Deuteronomio. Porque es ese versículo de la Biblia que nos enseña que solo hay un Dios verdadero. Que solamente hay un Dios y ese Dios es Jehová. Y ese Dios es Yahweh, como lo dice acá. Hoy Israel es un llamado a toda la nación diciéndole, Jehová nuestro Dios, uno es decir, es el único Dios verdadero. Los dioses o los ídolos de las naciones vecinas son paganos, son ídolos, no existen, no son nada, son falsos. Solo hay un Dios verdadero y es Jehová. Y miren lo que dice el verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso el Señor Jesucristo lo va a citar en el Nuevo Testamento respondiendo a la pregunta de cuál es el mandamiento superior, de cuál es el gran mandamiento. Eso que Jesús dice ahí no es un invento de Jesucristo. Jesucristo está citando el Antiguo Testamento para responder cuál es el mayor o el gran mandamiento de todos. Amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego sigue diciendo el verso 6, hablando ahí el Señor, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren el énfasis en la enseñanza. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, es decir, de estas palabras, de estos mandamientos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mira ese versículo 7, ese énfasis. Recuerda, el contexto es lo que vemos en el verso 1. Estos son los mandamientos que Jehová manda a que enseñes. Y luego ese versículo 7 nos dice,
en qué contexto debemos enseñarlo. ¿Y qué nos dice ese verso 7? Dice, hay que repetirlas a tus hijos. Entonces esto nos habla de que tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. A veces se piensa como hombres de que no, el llamado para enseñar la palabra es solamente para los pastores. De que yo solamente enseño la palabra si estoy detrás de un púlpito, o si soy el que está liderando el estudio bíblico, o si soy el que está dando los fundamentos de la fe, o la clase de membresía. Eso es para esos hermanos que tienen ese rol, ese papel. Pero si nos vamos a la esencia de la enseñanza, usted observa que esta enseñanza es para todos. O sea, y todos ustedes como hombres están llamados a este tipo de enseñanza, ¿no? Como dice acá el verso 7, enseñarla a sus hijos. Usted dirá, bueno, yo no tengo hijos. Está bien, pero usted tiene una esposa. Y si no estoy soltero. Bueno, váyase preparando. Porque esto va a aplicar a usted. Si en la providencia del Señor usted, si está soltero, logra casarse y luego tener hijos. Esto es una realidad, ¿no? El llamado de Dios a los hombres es a enseñar la verdad bíblica. Y aquí dice, repítelas a tus hijos. Es decir, enséñala en tu familia. El hombre debe ser el sacerdote del hogar. El hombre debe ser el que está liderando los devocionales, el que está liderando los tiempos de adoración en su hogar, en su familia. De nuevo, el llamado como hombres es estar constantemente comunicando verdad bíblica en nuestros hogares. Y mire que uno a veces saca excusas de que es que yo tengo 3 trabajos. Y es que tengo que ir a la escuela y tengo que ir al otro trabajo y la verdad es que no hay tiempo, es imposible, no hay manera de hacerlo, porque las ocupaciones de la vida y todo lo que tengo, pero mire que el texto aquí no nos está diciendo y sacarás 30 minutos cada día a la hora de tal para el devocional. Mire que lo que el texto dice es, hazlo en todo momento. Observa el verso 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso prácticamente nos dice, usted tiene que hacer eso en todo momento, cada que usted tenga oportunidad. Y por ejemplo, cuando dice, cuando estés por el camino, no, cuando te sientes, cuando te levantes, tiene esa idea de cuando te sientas a comer, cuando te levantas después de comer. Ya a lo mejor no caminas para llevar a los niños o a quien sea a la escuela o al trabajo, pero vas en el carro, no, estás manejando. Y la idea es esa de, digámoslo así, que la versión del Nuevo Testamento que habla de esto es 2 Timoteo 4, donde dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Así lo resume el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere cuando te levantes, cuando te acuestes, por el camino, cuando te sientes, cuando te levantes? Es en todo momento. En todo momento debemos tener esa intencionalidad de estar comunicando la verdad de la palabra de Dios. Y usted ve ahí verso 8 y 9. No, átalas como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No, es esa idea de que usted pone versículos, ¿no? En su casa, usted pone versículos en la decoración de su hogar o en su oficina o en su vehículo, de que usted constantemente está siendo lleno de la palabra de Dios a través de donde usted, en el ambiente en el que se mueve, porque es la única manera en la que usted puede también comunicar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no habita en nosotros, no vamos a poder comunicarla. Si lo que más habita en nuestros corazones, en nuestras mentes, es los deportes, es las noticias, es lo que pasa en el mundo, etcétera, 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 pues eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ahora, no está mal, o sea, no es pecaminoso ver un partido, no es pecaminoso ir a un evento deportivo, eso no es pecaminoso. El punto es de qué estás lleno. ¿Qué es aquello que abunda en tu mente, en tu corazón? ¿Es la palabra de Dios o es otra cosa? Porque de aquello de lo que estemos llenos es lo que va a salir de nosotros. Por eso ese énfasis a
No solamente nosotros mismos llenarnos de la palabra de Dios, sino que cada vez que estemos con amigos, con familia, podamos nosotros también ser instrumentos y comunicar la verdad divina también a ellos, ¿no? Incluso Colosenses 3:16 presenta eso como un mandamiento, ¿no? Habla de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y es muy intencional ahí el Espíritu Santo porque dice que la palabra de Cristo more en abundancia o habite en abundancia. No dice habite, porque eso sería muy fácil. No, pues yo ya me leí un versículo 5 minutos, la palabra está habitando en mí. No, hay un énfasis ahí en la abundancia, hay un énfasis ahí en la cantidad de escritura que uno está tratando de memorizar, de meditar, de tener en su mente y estar rumiando eso durante todo el día. Y eso también le ayuda a uno a evitar la tentación, a evitar el pecado, ¿no? El mismo salmista lo dice, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto purificador, nos protege, nos guarda de la tentación, nos guarda del pecado. Entonces cuando uno está lleno de la Escritura, cuando uno la atesora en su corazón, pasa lo que dice el salmista, para no pecar contra ti. De manera que cuando usted está siendo tentado, ¿no? a mentir, a lo que sea, de todas las maneras en las que uno como hombre es tentado, usted tiene suficiente Escritura que le va a proteger y le va a preservar, le va a fortalecer para que usted pueda huir de la tentación, huir del pecado y continuar agradando al Señor. Uno de los puritanos, no recuerdo cuál era, puede ser John Bunyan, que él decía, asegúrate que cuando el diablo te quiera tentar, tenga que pasar por muchas escrituras antes de llegar a ti. ¿No? Y es esa idea de que cuando tú estás meditando las escrituras, memorizando las escrituras, son como capas protectoras, capas que previenen, que nos están guardando, de manera que cuando usted es tentado, el Espíritu Santo usa esa escritura para decirle, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Si miras a una mujer con codicia, adulteras con ella en tu corazón. Y en algún punto de eso, el Espíritu Santo te va a fortalecer, va a usar la palabra que tienes memorizada y te va a ayudar a huir de la tentación y no ceder ante ella. Pero eso no va a ocurrir si la Escritura no está morando en abundancia en nosotros. De nuevo, entonces este énfasis de enseñar la Escritura empieza con enseñarlas a nosotros mismos. Empezar a llenarnos de la Escritura, empezar a llenarnos de la Escritura para que cuando hablemos con un compañero, cuando hablemos con un amigo, cuando hablemos con la familia, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, lo que pueda salir de nuestras bocas sean palabras de edificación, la verdad de Dios, instruyendo, edificando a otros. Yo solamente quería mostrarles eso porque la idea de la enseñanza, de nuevo, no es una invención del hombre. Dios mismo, según Deuteronomio 6, es quien da la orden de que los mandamientos, de que la revelación inspirada de Dios, la Biblia, ha sido dada con el propósito de que se enseñe, para que la gente obedezca a Dios, para que la gente tema a Dios, para que la gente reciba la bendición de Dios, para que la gente, como dice ahí claramente el versículo 5, ame a Jehová el Señor. Y esto es importantísimo, ¿no? La enseñanza en la iglesia local. No podemos separar, escuche bien esto, no podemos separar la doctrina bíblica del ministerio cristiano. No se pueden separar estos dos elementos, la doctrina del cristianismo. Esto no se puede hacer, no se puede separar el cristianismo de la doctrina, porque el cristianismo está basado en el mensaje bíblico. El fundamento del cristianismo es la palabra de Dios. El fundamento de lo que nosotros enseñamos, el fundamento de lo que nosotros hacemos es la palabra de Dios. Pablo le dice incluso a Timoteo que tenga cuidado de él mismo y de qué más, de la doctrina. Y es algo que no podemos hacer. Hay gente que dice eso, hay gente que dice,
a mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta el cristianismo, pero a mí no me gusta que me hablen de doctrina. Y eso es una locura. Eso es una idea, permítame decirlo así, ¿no? Con respeto, es una tontería. O sea, no es razonable decir yo quiero el cristianismo sin doctrina. Porque de nuevo, el fundamento del cristianismo es la enseñanza, es la instrucción, es la doctrina, es la palabra de Dios. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo mismo expresó eso en Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9, el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues dice, este pueblo me honra, dice cosas maravillosas acerca de mí, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué su corazón estaba lejos de él? El Señor Jesús lo explica. Él dice en Mateo 15, 9, él dice, en vano me honran, y este es el asunto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces Jesús dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón no está conmigo. En vano me están honrando porque están enseñando doctrina como si fuera doctrina, enseñanzas de hombres. Por eso es que es imposible separar la doctrina del ministerio cristiano. Ahora, esa doctrina tiene que ser sana, porque hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, hay mucha instrucción, pero mucha de esa enseñanza es enseñanza falsa. La misma Biblia advierte acerca de eso. Entonces, usted puede notar cómo las personas en el tiempo de Jesús, las personas en el tiempo de los apóstoles, e incluso en el tiempo en el que nosotros vivimos, la gente tiene, lo llaman las escrituras, comezón de oír. No, en otras palabras, la gente quiere que le rasquen el oído. La gente tiene piquiña en el oír y quieren oír enseñanzas extrañas de todo tipo que las apartan de la verdad. Y cuando una persona hace eso, la Biblia dice que es porque no puede soportar o no puede sufrir la sana doctrina. Mírelo conmigo en el Nuevo Testamento. Mire 2 de Timoteo. Mire, por favor, conmigo 2 de Timoteo 4. Y esto mismo ocurre en nuestros tiempos. La gente no quiere escuchar la verdad bíblica. Mire lo que dice aquí 2 Timoteo 4, 3 al 4. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien, alguien que lo lea, por favor, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pregunta, ¿estamos viviendo en tiempos así? El apóstol empieza diciendo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El apóstol Pablo escribe esto hace 2000 años. ¿Estamos en esos tiempos ahora? Total, ¿no? Estamos viviendo en esos tiempos, ¿no? Gente que no sufre, ¿no? Pero la idea ahí de esa palabra sufrirá es de soportar. Es decir, no va a resistir con esta idea de que van a rechazar. Esa es la idea de la que Pablo está comunicando acá. Vendrá tiempo donde la gente va a rechazar la sana doctrina. ¿Y por qué la van a rechazar? ¿Por qué no la van a querer escuchar? El texto nos lo dice. En el verso 3 dice, tendrán comezón de oír. Y eso es lo que explicábamos ahorita, ¿no? Quiere que le hagan cosquillas en el oído. No, la gente solamente quiere escuchar cosas que le endulcen el oído, cosas agradables, cosas bonitas. Por eso es que usted ve una iglesia falsa y está llena de gente. Porque estamos en el tiempo donde la gente no quiere la sana doctrina.
Las iglesias bíblicas, las iglesias que predican expositivamente, fielmente las escrituras, por lo general son iglesias pequeñas. Porque estamos en esos tiempos donde la gente no soporta la sana doctrina. Pero vaya, vea usted una mega iglesia. Vaya, vea usted una falsa iglesia. Tienen ríos de gente. Ríos de gente, sí, increíble. Y no solamente la gente que está ahí presencial, sino la gente que les escucha en línea. Son ríos de gente que están ahí. ¿Pero por qué están ahí? Porque esa gente tiene comezón de oír. Esa gente solamente quiere escuchar cosas bonitas, solamente quiere que le endulcen el oído. Por eso van allá. Tú serás un campeón. Tú ya eres un campeón. Tú te vas a comer el mundo, te vas a devorar este mundo. Este mundo es pequeño para ti. Y eso le gusta al hombre porque somos egocéntricos. Porque todo ser humano batalla con esos pensamientos egoístas, con esas ideas de grandezas, ¿no? Del ego, de inflar el ego. Entonces, cuando tú vas a una supuesta, entre comillas, iglesia cristiana y te dicen todo ese tipo de... Eso es lo que es comezón de oír. La gente quiere escuchar eso. Pero cuando usted va a una iglesia bíblica, ¿no? Y usted escucha el evangelio, usted es un pecador, usted está totalmente depravado. ¿Qué es lo que la Biblia enseña, no? Pero hay esperanza, ¿no? En Cristo, en el Señor Jesucristo. Ven, arrepiéntete de tus pecados. Y la gente escucha eso. ¡Ay, no! ¡Qué falta de amor! Ese pastor no tiene amor. Eso pero ¿qué dijo? Dijo la verdad, ¿no? Dijo la verdad. Por eso me gusta mucho algo que el pastor MacArthur siempre ha dicho. Hablándole a personas de que quieren tergiversar o digámoslo así, amañar la verdad para que no ofenda tanto. Entonces vamos a cambiarle estos aspectos para que la gente no se ofenda y pueda venir. Pastor MacArthur dice, si la verdad de Dios ofende, déjela que ofenda. Él dice, la gente ha vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Permita que se ofendan por una vez. Y obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Con el carácter de no ofenderlos, digámoslo así, atacando su persona o de realmente ofenderlos, ¿no? Con palabras bruscas o con grosería. Cuando hablamos de ofenderles con la verdad, es porque la verdad del evangelio es ofensiva. Cuando tú le dices a una persona la verdad, estás muerto en delitos y pecados, si mueres vas al infierno, es la verdad y eso ofende al pecador, ¿no? Pero no vamos más allá de eso. Este pecador estúpido, wow, que no, eso ya se está metiendo con la persona y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es proclamar, enseñar fielmente las escrituras. Entonces, claro, estas mega iglesias llenas, pero cuando usted escucha el mensaje, a uno hasta le dan náuseas a veces de escuchar eso, las... No, y ustedes conocen nombres de falsos maestros, no tengo necesidad de decirlos. No, pero todos los días es viernes, saca el campeón que hay en ti, mata a tus gigantes, conviértete en el... que parece más como esta gente que hace sus videos de superación personal, como de piramidal, de Herbalife y ese tipo de cosas, ¿no? Nada en contra de ellos, pero para vergüenza de estos que se dicen ser cristianos, la diferencia entre Herbalife y un predicador de una mega iglesia es que el de Herbalife te vende productos que sí te ayudan, ¿no? El otro te está mintiendo con todo, o sea, te está mintiendo con su falso evangelio de la prosperidad. Entonces, hay muchos ejemplos de esos. Pablo dice, tienen comezón de oír, se amontonan maestras conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, hablando acerca de estas personas, ¿no? Apartan de la verdad el oído. Y esto es triste porque muestra que puede que en algún momento estas personas que están engañadas por falsos maestros, puede que en algún momento escucharon la verdad. Puede que incluso hayan asistido a una iglesia de sana doctrina, pero les aburrió. No hay poder, no está el fuego del Espíritu, no hay vibra, la banda no canta bien y escucharon la verdad, pero como dice allí, ¿no? Apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, ¿no? Fábulas y falsas enseñanzas, ¿no? Hay hermanos que dicen, tenga cuidado cuando el pastor es el héroe en todas las historias que cuenta. No, eso muestra un egoísmo, ¿no? Eso muestra
está tratando de que la atención de su gente esté solamente fijada en él, ¿no? Y uno como ministro, uno está apuntando a Cristo. La filosofía del ministro es la filosofía de Juan el Bautista, ¿no? Juan 3:30. Él dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero cuando en la historia de los pastores, el que está creciendo es el pastor y Cristo es el que está menguando, ojo, eso es peligro. Hay que poner atención a eso. Eso no está bien, eso no es bíblico, eso no es sano. Y debe ser también así en nuestras vidas, que nosotros menguemos, que nosotros disminuyamos, que nosotros desaparezcamos, que seamos invisibles y que el que brille con toda su gloria y su esplendor sea Jesucristo a través de su palabra. Entonces son los tiempos en los que vivimos, donde la gente odia la sana doctrina y quiere escuchar fábulas, quiere escuchar este tipo de anécdotas, este tipo de historias que le hacen reír, le hacen sentir bien, pero realmente no le están ayudando. Y eso apunta de nuevo a nuestra responsabilidad como creyentes de enseñar la sana doctrina, de enseñar la verdad de nuestro Dios. No sé si ustedes escucharon de eso, pero hace años había creo un señor, un falso maestro de Puerto Rico, creo que era de Puerto Rico, se llamaba José de Jesús Miranda. No sé si alguna vez lo llegaron a escuchar, pero un falso maestro con F mayúscula. Y él empezó diciendo que era el anticristo, luego que era la reencarnación del apóstol Pablo. Y tocó fondo cuando empezó a decir que él era Jesucristo. Y este individuo empezó a decir que la segunda venida ya había ocurrido porque él era Jesucristo. Y él se hacía llamar Jesucristo hombre, este falso maestro, de los peores. Y en su sitio web tenía una cuenta regresiva donde él decía que se iba a transfigurar. Y decía que se iba a transfigurar y que todo el mundo lo iba a reconocer y que los que no lo estuvieran reconociendo pues iban a ir al infierno, que porque él era Jesucristo hombre. Y cuando se estaba acercando el tiempo en su reloj, en su sitio web de esta cuenta regresiva, para él supuestamente transfigurarse, el hombre, como es un falso maestro, lo que hizo fue que cambió la fecha. Dijo, no, lo voy a hacer en 3 años, por citar un ejemplo. Y dijo, y este es el asunto con los falsos maestros, de que mienten y para mantener sus mentiras dicen barbaridades aún mucho más blasfemas de lo que ya han hecho. Y lo que dijo para excusar su falsedad era que él estaba teniendo misericordia de la gente. Entonces, para que los que aún no le habían reconocido le pudieran reconocer, les iba a dar más tiempo, porque él era misericordioso. Para hacer la historia corta, ese personaje y aparte, que es una característica de los falsos maestros, si usted estudia Segunda de Pedro, usted lo va a ver muy bien, y aquí Pablo nos habla un poco acerca de eso, maestros conforme a sus concupiscencias. El falso maestro tiene un deseo carnal, es dominado por su carne, ama el dinero, ama la inmoralidad sexual, y todo este tipo de cosas usted lo puede ver también a mayor claridad en Segunda de Pedro. Y no es de extrañarse que muchas veces uno escucha de falsos maestros y sale a la luz un escándalo en el que ese falso maestro está involucrado con asuntos inmorales, ¿no? Cometiendo delitos sexuales o cometiendo, digámoslo así, desfalcando financieramente, porque la Biblia lo dice, ¿no? El falso maestro está dominado por deseos carnales. Y casi siempre está ligado a dinero y a inmoralidad sexual. Pablo lo habla aquí un poco y usted lo ve en Segunda de Pedro, pero muy interesante con este personaje, falso maestro José Miranda. Cada vez que él salía en shows o en programas y todo esto, mostraba a las diáconas de su iglesia una barbaridad. Prácticamente eran modelos, eran las diáconas que él había escogido, pero eran modelos, y tenía su esposa y mucho más joven que él, obviamente arreglada y todo esto, pero para hacer la historia corta, el hombre nunca más, no se volvió a saber de él,
y lo que se dijo de él es que le había dado una enfermedad muy, muy fea que lo desfiguró. Y a mí me parecía ese como un juicio de Dios, de que él diciendo se va a transfigurar, y no se transfiguró, pero sí se desfiguró con esa enfermedad que le dio, ¿no? Un juicio de Dios contra ese falso maestro en vida tremendo, y se murió. O sea, el Señor le cortó su vida por falso. Y lo más terrible de eso es que la esposa de él, cuando él muere, ella toma estos feligreses, esta gente engañada, y ella crea su propia secta. Ahora ella se vuelve falsa maestra también, una falsa mujer, y ella también dice que Dios es mujer, ¿no? Y creó su falsa enseñanza para seguir engañando a la gente. Y uno se pregunta, ¿la gente por qué cree eso? Si eso suena como literal una estupidez. No, hasta un inconverso te escucha eso y dice, este tipo está loco, como que, ¿cómo vas a creer eso? Pero es muy interesante que mucha de esa gente que cae en esas falsas enseñanzas es gente que en algún momento, no todos, pero casos se han visto, es gente que en algún momento escuchó la sana doctrina, entendió la falsa doctrina, pero es que hay algo más, quiero algo más, ¿no? Como dice la escritura, estos siempre están aprendiendo, o sea, nunca llegan al conocimiento de la verdad, siempre quieren algo más, siempre quieren algo más. Y Tesalonicenses nos dice que con este tipo de gente que rechaza el conocimiento de la verdad para ser salvos, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces es un juicio de Dios también, ¿no? Cuando uno está, digámoslo así, que es un privilegio para nosotros estar en iglesias sanas, estar en iglesias bíblicas, pero eso también tiene una responsabilidad, eso también tiene una demanda, y para nosotros es atesorar la enseñanza que se nos da en la iglesia, porque es una iglesia bíblica, es enseñanza sana, y Dios nos llama a atesorarla, porque según primera de Pedro 2, 1 al 3, es la manera en la que nosotros crecemos como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada, no vencida, no manipulada, puramente de las Escrituras. A través de esa enseñanza es que podemos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Entonces es una bendición para nosotros estar en el tipo de iglesias que estamos, pero también hay una advertencia: no rechaces la enseñanza que recibes, no tomes de balde o como dicen en inglés, for granted, que sí, yo voy a esta iglesia. No, hay una responsabilidad, porque si tú rechazas esa enseñanza, si tú estás buscando algo más, esa idea misteriosa de hay algo más potente. No, la palabra es suficiente. En la palabra tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. La advertencia es que si tú, habiendo entendido la sana doctrina, habiendo escuchado la sana doctrina, la enseñanza sana, la rechazas, la dejas de escuchar, no la obedeces, no la atesoras, no la guardas, ahora estás en peligro. Porque, según la Escritura, ¿no?, Dios mismo puede enviar un espíritu para que esa persona crea la mentira. Y eso es la razón por la que hay tanta gente siguiendo falsos maestros. Escucharon quizás en un punto la verdad y la rechazaron. Y Dios entonces les juzga enviando un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Solamente para que vea ese texto conmigo, estando ahí en Timoteo, vaya atrás. Hay 2 cartas atrás, a segunda de Tesalonicenses. Déjame lo busco aquí rápidamente. Mírelo en el verso, segunda Tesalonicenses 2, mírelo desde el verso 9. Mírelo desde el 7, segunda Tesalonicenses 2:7. 2 Tesalonicenses 2:7, mire lo que dice el texto. Alguien que lo lea ahí, por favor, que me ayude con la lectura. Segunda Tesalonicenses 2:7,
en adelante. La palabra de Dios dice así. Antes fuimos tiernos. Oh, creo que estás en primera. Pasa ahí un poquitico más. Ahí está. Segunda 2:7. No, está bien, dale. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que en él a su vez sea quitado del medio. Sigue, por favor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Digo? Sí, por favor. Hasta el 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con quien todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está. No, ese es un texto que nos debería hacer temblar, ¿no? Por un lado, de nuevo, el privilegio de poder estar en una iglesia bíblica, una iglesia sana, donde se nos enseña la verdad en amor para nuestra santificación, etcétera. Pero por el otro lado es una advertencia también al casi cristiano, ¿no? Al que se acerca ahí con tibieza, que hay una advertencia de parte de Dios, ¿no? Y aquí está muy fuerte, hablando en el contexto, ¿no? del anticristo, que es algo futuro que va a pasar durante los 7 años de la tribulación, ¿no? Apocalipsis 6, Apocalipsis 18. En ese periodo de tiempo es donde viene el anticristo, ¿no? Y como dice el texto, va a hacer señales, va a engañar a muchos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos está diciendo es que ya está en acción ese ministerio de iniquidad. La manera en la que se ha manifestado es en los falsos maestros, ¿no? En los pequeños anticristos, ¿no? Como lo presenta Primera de Juan. ¿Qué hacen? Están enseñando falsa doctrina, están enseñando falsa enseñanza, están engañando a muchos. Y ahí lo dice el apóstol Pablo muy claramente, ¿no? El verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y dice, aquí preguntamos por qué se pierden, ¿no? ¿Por qué se están perdiendo? ¿Por qué se pierde la gente? Y dice el verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso nos lleva a pensar también que ese es el único pecado imperdonable, ¿no? El pecado imperdonable es la incredulidad. Todo otro pecado tiene perdón. El único pecado sin perdón es la incredulidad. Y este texto nos habla acerca de eso, ¿no? No recibieron el amor, ¿cierto? Como dice, el amor de la verdad para ser salvos. O sea, lo rechazaron. Exacto, lo oyeron, ¿cierto? Por eso es que dice no lo recibieron, y por eso hacíamos énfasis ahorita de que no basta solamente con enseñar oralmente, comunicar la verdad de Dios. Como veíamos en Deuteronomio 6, Dios dice, es para que la obedezcan, para que teman al Señor, para que sean bendecidos, para que amen a Jehová. No basta solamente con escucharla, ¿no? No queremos ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de la palabra. Entonces acá nos habla, eso es muy tremendo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, en una manera de juicio de Dios, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y esto no es una idea descabellada o nueva del Nuevo Testamento. Recuerde que a Saúl, en el Antiguo Testamento, también un espíritu malo le atormentaba de parte del Señor.
También hay una porción en los libros del Antiguo Testamento donde hay un consejo y un espíritu malo se levanta y dice, yo voy a inducir el corazón, yo le voy a tentar, ¿no? Y Dios da en su soberanía y en el control de todas las cosas, Dios da ese permiso para que sea atormentado por este espíritu. Y aquí vemos que como la gente está rechazando el amor de la verdad para ser salvos, Dios responde con juicio y lo que hace es que Él mismo envía un poder engañoso para que la gente crea a la mentira con el propósito a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, de nuevo, es una advertencia de que nosotros estar expuestos a la palabra de Dios, eso demuestra el amor de Dios, ¿no? Usted ve cómo el amor de Dios y su verdad están conectados aquí. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, cuando usted está rechazando la verdad de Dios, usted está rechazando el amor de Dios. Porque hay una relación aquí en el texto entre el amor de la verdad, ¿cierto? Cuando una persona es expuesta a la palabra, está siendo expuesta al amor de Dios. Y cuando dice, yo no quiero eso, yo rechazo eso, está rechazando el amor de Dios. Y de nuevo, rechazar el amor de Dios, rechazar al Señor Jesucristo, rechazar la verdad bíblica, pues es incredulidad. Y por eso, como dice el texto, Dios responde con juicio. Entonces, debemos tener cuidado de eso. Y digámoslo así, que la Escritura habla mucho de doctrina, ¿no? En este contexto de enseñanza. Entonces, esa idea, hermanos, de que tengan cuidado con la doctrina. O hay gente que dice, y se ve mucho en círculos evangélicos de los pentecostales y carismáticos, la letra mata. No predique teología, no enseñe doctrina porque la letra mata. Citando fuera de contexto ese texto, ¿no? O también dice, la doctrina divide. Y por las doctrinas es por lo que hay tantas, envanece y todo esto. Y creo que una vez respondió un hermano diciendo, sí, la doctrina divide. Divide la verdad del error. Por eso necesitamos la doctrina. Y la Biblia habla mucho de doctrina. O sea, el mismo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de tu doctrina. Porque en la Biblia hay dos tipos de doctrina, podemos decirlo así. Está la doctrina sana, la que Pablo llama a que se enseñe, la que Pablo nos llama a que perseveremos en esa sana enseñanza, pero también está la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Esa es lo mismo, es doctrina de demonios, ¿no? Que se debe evitar. 1 Timoteo 4:1. Estamos ahí. Pase ahí a 1 Timoteo. Mire, 1 Timoteo 4:1. De nuevo, hablando acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, no el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Digámoslo así, los postreros tiempos empezaron desde la ascensión del Señor Jesucristo. De la ascensión del Señor Jesucristo a hoy ya estamos en los postreros tiempos. Y entonces la Biblia dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Eso es decir, van a abandonar la fe. ¿Y por qué van a abandonar la fe? Porque van a apostatar de la fe, el texto nos lo dice. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores. ¿Y qué más? Doctrinas de demonios. Entonces, la Biblia nos habla de sana doctrina y de falsa doctrina. La falsa doctrina es doctrina de hombres, mandamientos de hombres, o como lo dice aquí el texto, espíritus engañadores, doctrina de demonios. Por ejemplo, lo que este falso maestro José Miranda decía, que él es Jesucristo hombre, eso es una doctrina de demonio, ¿no? Es una doctrina de espíritus engañadores. Entonces, eso de nuevo resalta la importancia de la enseñanza en la iglesia local. Debido a la abundancia
de las doctrinas de demonios, de las doctrinas de hombres, como hombres estamos llamados a enseñar la sana doctrina, no la doctrina que se inventan los hombres, no la doctrina que viene del infierno, sino la doctrina que proviene de Dios. Estamos llamados a proclamar la palabra del Señor. La sana doctrina incluso estamos llamados a predicarla, porque la sana doctrina produce vidas piadosas. Y usted tiene que tener eso presente, hermano, y se lo repito. La sana doctrina produce vida piadosa. Si usted quiere crecer en la piedad, y usted sabe, solamente para explicarlo, crecer en piedad es crecer a la imagen de Cristo. Si usted quiere crecer en la imagen de Cristo, usted necesita sana doctrina. Usted necesita la Escritura. Es la manera en la que nosotros somos transformados, somos madurados, somos santificados con la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la doctrina es tan importante, porque la sana doctrina nos ayuda a vivir vidas piadosas. Se lo voy a mostrar rápido en Tito. Observe por favor Tito. Tito, ahí más adelante, después de 2 Timoteo. Tito, observa en el capítulo 2. Tito 2. Dice así, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor Tito y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Incluso en el contexto, él está hablando acerca de falsos maestros, está hablando acerca de filósofos griegos que enseñan mentiras, doctrinas de hombres, filosofías de demonios, espíritus engañadores. Y en contraste, Pablo le dice a Tito: tú no enseñes eso, no te dediques a las fábulas, no te dediques a esas historias de ancestros y genealogías. Tú dedícate a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está. Si alguien le dice a usted: oh, olvídese de la doctrina, la letra mata, usted muéstrale Tito. Es un mandamiento. Dios nos llama a hablar la sana doctrina. Y aquí está. Y usted observa que él habla de la sana doctrina, de la sana instrucción. Y mire lo que la sana doctrina hace en la vida de la iglesia. Aquí Tito va a mencionar, o Pablo va a mencionar, 5 grupos que, podríamos decirlo así, toda iglesia tiene. Mire lo que hace el apóstol Pablo aquí. Enseña la sana doctrina, porque la sana doctrina te ayuda a crecer en tu piedad, te ayuda a crecer en tu vida como cristiano. Dice, enseña la sana doctrina, y mira el verso 2, que los ancianos, no, esto se refiere a hombres maduros, ¿cierto? Esto no se está refiriendo a ancianos como pastores, porque Tito ya habló de eso en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Aquí está hablando acerca de hombres maduros. Aquí está hablando, por decirlo así, de los hermanos que están allá atrás sentados, ¿no? Porque para ustedes y para ti ahorita. Pero eso está hablando de todos ustedes. Entonces, mira, habla la sana doctrina. Y la sana doctrina nos instruye a que los ancianos, los hombres maduros como ustedes, vivan así. Obsérvelo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Vuelve e enfatiza eso. Sano en la fe, es decir, que conozcan la sana enseñanza, que conozcan la sana doctrina. La fe allí no se refiere al elemento que Dios nos da para creer en Jesucristo. La fe aquí se refiere a, digámoslo así, el conjunto de enseñanzas de cristianos, de la enseñanza cristiana. Y un hombre, un anciano, como los que están allá atrás, se deben caracterizar por eso, por ser sanos en la fe, que conozcan la sana doctrina, que compartan, que enseñen la sana doctrina. Por eso, si un hombre de Dios es sano en su fe, eso se va a ver manifestado en su piedad, en su comportamiento. Y va a ser, como dice el texto de nuevo, sobrio, serio, prudente. Mire, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pues eso se puede entender también como la perseverancia. Entonces ahí está. Tito 2:2, que como hombres, todos los jóvenes también, pero en especial a los maduros, a los mayores, que esta sea nuestra meta, ¿no? Que esta sea
ser este tipo de hombres en nuestra familia y ser este tipo de hombres en nuestra iglesia local. Solamente por la gracia de Dios lo vamos a poder hacer. Pero hay más, ¿no? No hay hermanitas aquí, pero mire lo que dice el texto, verso 3. Las ancianas, ¿no? Ojo, esto no se está refiriendo a mujeres pastoras, ¿no? La Biblia nunca enseña de mujeres pastoras. Esto se está refiriendo a hermanas de una edad avanzada. Mírelo de nuevo, verso 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Esto tiene que ver con la manera en que las hermanas deben vestir, ¿no? De manera prudente, conservadora. Dice, sean prudentes en su porte. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4, este es el único contexto en que la Biblia comanda que las hermanas enseñen, ¿no? Ellas pueden enseñar, pero no a hombres, no en el servicio dominical, no en el servicio principal. Ellas enseñan a las mujeres jóvenes. Por lo que hablamos ahorita, hay ese patrón de que uno siempre está buscando a alguien de mayor madurez, de mayor experiencia, en que uno pueda aprender. Por eso le dice a las mujeres mayores que sean un ejemplo, que no sean calumniadores, que sean maestras del bien, enseñando a las mujeres jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Claro, o sea, no, y yo ahorita estoy viendo eso muy, muy claro, ¿no? Mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo hace un año y mi suegra y la abuela de mi esposa es las consejeras de ella, porque ellas ya criaron entre las dos casi 10 hijos y mi esposa cada rato llama y pregunta y ellas le están enseñando. He visto este texto muy claramente, ¿no? Cómo las mujeres mayores, más expertas, más piadosas, son maestras del bien, enseñando a mujeres más jóvenes cómo amar a sus maridos y cómo amar a sus hijos, ¿no? Y es de nuevo, observe el énfasis en la enseñanza. La abuela de mi esposa le enseñó a mi suegra y la abuela de mi esposa y mi suegra le están enseñando a mi esposa y mi esposa le está enseñando a nuestro hijo. La enseñanza está en todas partes. O sea, incluso vemos ese patrón ahí de la importancia de la enseñanza en la iglesia local. Dice el verso 5, enseñarles a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero aquí para los que estamos aquí sentados más adelante, ¿no? Porque también hay para los jóvenes. Mira el verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, ahí lo tenemos otra vez, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces mire cómo hay una exhortación también a los hombres jóvenes, ¿no? A ser allí prudentes. Y Pablo le dice a Tito de que él mismo debe ser un ejemplo, ¿no? También lo vemos que Pablo le dice lo mismo a Timoteo, ¿no? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, la Escritura también a nosotros como hombres jóvenes nos llama a crecer en nuestra piedad, crecer en la enseñanza, en el aprendizaje de la palabra, porque eso se va a desarrollar en una vida piadosa. Dice, me gusta como le dice Pablo a Tito en el verso 7, ¿no? Presentándote en todo como ejemplo, y dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, es decir, que lo que tú enseñes vaya en armonía con la manera en la que tú vives. Porque tenemos que cuidarnos también de eso, ¿no? Es muy triste cuando hombres predican algo, pero viven totalmente opuesto a lo que están predicando, ¿no? Y ustedes conocen ese dicho, predica, pero ¿qué? No aplica. No predica, pero no aplica. Habla, pero no se ve esos frutos en su vida. Entonces aquí me gusta como Pablo le hace ese énfasis a Tito. No solamente enseña la sana doctrina, no solamente predica la sana doctrina, sino sé íntegro. Asegúrate de que lo que tú estás enseñando sea una realidad en tu propia vida. Por eso dice irreprochable.
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. También hay un verso ahí en el 9, exhorta a los siervos, y esto se puede referir obviamente a los esclavos, ¿no? Y usted sabe que en ese mundo antiguo la esclavitud era visto como un asunto social, ¿no? De que tú podrías trabajar de jornalero, de granjero o ser un esclavo, ¿no? Era también un trabajo pago. Entonces aquí habla acerca de los esclavos y les dice a que se sujeten a sus amos, ¿no? Y la manera en que aplicamos esto en nuestros contextos hoy en día es de que todos nosotros tenemos jefes. O usted es el jefe, y si usted es el jefe, pues ahorita hablamos a ver si me contrata ahí para un trabajito, pero prácticamente todos tenemos jefes, todos tenemos una persona a la que rendimos cuentas de nuestro trabajo. Lo que Pablo recomienda aquí es que los siervos se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, y eso tiene que ver con el asunto de robar, de desfalcar, de deshonestidad. Nos está llamando en ese contexto laboral a que podamos ser también íntegros, irreprochables. Dice, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, de nuevo, me gusta cómo empieza Tito ahí, habla la sana doctrina, y luego muestra cómo la enseñanza de la sana doctrina afecta o es de influencia positiva en la iglesia, en los hombres mayores, las mujeres mayores, las jóvenes, los jóvenes, en el contexto de labor, del trabajo laboral. Termina diciendo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Y Pablo dice ahí al final, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Entonces usted ve de nuevo ahí esa conexión entre la gracia de Dios se ha manifestado, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios se ha manifestado y nos enseña. Ahí vemos de nuevo ese énfasis en la enseñanza. La misma Biblia nos enseña eso, a vivir sobria, justa y piadosamente. Usted ve esa relación ahí entre la gracia de Dios manifestada y la gracia de Dios que nos enseña. Y por eso les decía ahorita, enfatizando, debemos ser diligentes y hacer un esfuerzo por aprender la sana doctrina, porque la sana doctrina nos enseña a vivir vidas piadosas. Entonces, ahí solamente para resumir y para terminar, vemos que hay un énfasis en el Nuevo Testamento con este aspecto de la enseñanza. Ojo, y no solo el Nuevo, sino que lo vimos en Deuteronomio 6. Entonces, como hombres, y ese es el énfasis de la Escritura, como hombres, Dios nos ha llamado a ser la cabeza del hogar, Dios nos ha llamado a ser la cabeza de nuestras familias, y como hombres estamos llamados a ser los responsables, ser los directores, ser los líderes que están constantemente enseñando la verdad divina. Y si usted no está casado, usted ya sabe lo que una mujer busca en un hombre. Usted ya sabe lo que Dios espera o lo que Dios demanda de los hombres. Entonces usted puede estar preparándose y orando para que Dios haga de usted ese tipo de hombre que es un sacerdote en el hogar, que es un líder, que no solamente provee el pan físico, sino que también provee el alimento espiritual, ¿no? Que usted sea ese líder que está enseñando la verdad de la palabra de Dios, y vemos ese enfoque que hay que enseñar la verdad. Eso es lo que nosotros enseñamos, la Biblia, las Escrituras, no nuestras propias fábulas, no nuestras propias historias. Lo que comunicamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, en la iglesia local, es la palabra de nuestro Dios. Y esto nos sirve entonces como manera de cerrar, y también lo que vamos a estar viendo mañana, y con esto terminamos aquí rápidamente. Piensen lo siguiente: ¿por qué enseñar? ¿Por qué debemos enseñar la Escritura? ¿Por qué debemos proclamarla? ¿Por qué debemos predicarla?
A ver quién, no es pregunta para corcharlos ni nada, no es ahí. ¿Por qué creen que debemos enseñar la escritura? A ver quién se anima. ¿Qué vimos en Deuteronomio 6? ¿Que era un qué? Un mandamiento, ¿no? Exacto. ¿Por qué debemos enseñar la escritura? Porque es un mandamiento de Dios, ¿no? Lo vimos en el Antiguo Testamento y piensa en esto. Piense solamente en la Gran Comisión. ¿Cuál es el punto de la Gran Comisión? Por tanto, ¿y qué? Hacer discípulos, enseñando la escritura. Entonces, ¿por qué debemos enseñar la escritura? Porque es un mandamiento de Dios, ¿no? Y es lo que estábamos tratando de ver aquí, ese énfasis en la enseñanza, en Deuteronomio, en Timoteo, en Tito, ese énfasis en constantemente enseñar la sana doctrina, enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque es un mandamiento de Dios. Incluso Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cierto? Él dice, me es impuesta necesidad. Tengo que predicar el evangelio porque es un mandamiento de Dios. También, en segundo lugar, preguntamos, ¿qué debemos predicar? Pongámoslo así, ¿cuál debe ser el contenido de nuestra enseñanza? ¿Qué creen? ¿Fábulas? El evangelio. Y por eso, lo que vamos a estar viendo mañana en la mañana es una respuesta más extensa a esto, que de la palabra de Dios es que vamos a ver la importancia de predicar la palabra y solo la palabra de Dios. Porque nuestras historias, nuestras anécdotas no tienen poder para transformar. Todo el poder para cambiar una vida Dios lo ha puesto en su palabra. Por eso mañana vamos a ver eso, qué debemos enseñar. Vimos hoy la importancia de la enseñanza en el Antiguo, en el Nuevo, la importancia de comunicar la verdad de Dios, cómo nos ayuda para la piedad, qué debe predicarse, qué debe enseñarse, la palabra de Dios, toda la Escritura y solo la Escritura, y quién debe enseñar. Eso es lo tercero que vamos a ver mañana en la noche. ¿Quién es el que debe hacer la enseñanza? ¿No? Y ahí les adelanto, son los hombres de Dios. Vamos a ver eso, que a los que Dios llama para enseñar son hombres santos, son hombres piadosos, son hombres que Él ha salvado, que Él ha lavado, que Él ha limpiado, para que lleven su palabra. Usted lo observa con Isaías, ¿no? Isaías era el profeta de Dios. Dios envía a Isaías a predicar después que lo lavó. Si usted recuerda que un carbón encendido tomaba el altar, toca sus labios, lo purifica y luego Dios lo manda a predicar a la nación de Israel. Por eso Dios, vamos a ver eso mañana en la noche, ¿quién debe enseñar? ¿A quién llama a Dios? ¿Cuáles son las expectativas, el requisito, los criterios de quién enseña en su casa y en su iglesia local? Voy a terminar leyendo esta frase. Dice así, es una pregunta, hay una frase que el pastor MacArthur dice, él pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del predicador? Y él responde diciendo esto, el predicador ha de entender que la palabra es de Dios y no suya. Sigue diciendo, debe reconocerse como mensajero y no el autor. Es un sembrador, no la fuente. Es un heraldo o alguien que proclama, no la autoridad. Es un administrador, no el propietario. El predicador es quien sirve el alimento espiritual, no el que lo prepara o no el chef. Todo eso, digamos así, ilustra la idea de que estamos llamados a enseñar la palabra de Dios fielmente, sin torcerla, sin adulterarla, simplemente de manera llana, clara y plena, la manera en la que Dios la comunicó a nosotros, la manera en la que Dios
nos la dio a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como hombres, ser heraldos, comunicar la verdad de la palabra de Dios fielmente, en humildad, y hacerlo para su gloria. Y para poder hacer eso solamente necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, depender única y exclusivamente de Dios. Incluso el apóstol Pablo, hablando acerca de ese aroma de Cristo, del conocimiento, el aroma de Cristo, que en algunos es para salvación y que en otros es para perdición, Pablo mismo dice: Señor, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, Señor, esto no es posible si no es por tu gracia. Entonces, que tengamos esa actitud humilde y que oremos al Señor que nos dé la gracia necesaria para poder ser ese tipo de hombres en nuestras iglesias locales, familias, etc. Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, de verdad, Señor. Estamos orando, hemos venido orando para que sea de edificación, de bendición, que sea tu palabra, Señor, la que anime a estos hombres, sea tu palabra la que nos anime, Señor, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente es a través de tu gracia, Señor, que podemos cumplir aquello a lo que tú nos has llamado. Y oramos, Señor, que en este fin de semana nuestro aprecio, nuestro amor por la palabra, por la escritura, aumente, Señor, porque eso va a ser de bendición para nuestras vidas y también para los que nos oyen, para los que están alrededor de nosotros. Llénanos, Padre, por favor, de tu palabra, ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a memorizarla, ayúdanos a tenerla siempre presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, a atesorar tu palabra. Ayuda, Señor, tanto a estos hombres maduros, mayores en edad que tenemos aquí, tanto, Señor, como los más jóvenes. Qué privilegio es, Señor, tener este grupo tan diverso, del cual podemos aprender todos. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, que esta bendición que sea enriquecedor y que podamos salir, Señor, animados por la Escritura misma a cumplir ese llamado que tú nos das de enseñar y comunicar la sana doctrina, la verdad bíblica para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús.